el doctor Bacigalupi. Vamos a tenderles 3 o 4 preguntas básicas para que la gente entienda de lo que planteaba Alicia, que va a ocurrir también, y que lo planteaba hoy con mucha memoria de todo lo que se va a elegir en el mes de octubre, que ni yo me acordaba tanto, Roa, ¿no? Beto Roa. Al doctor Bacigalupi, que le saludamos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Así es. Un poco también, Pepe, para entender qué es lo que está en juego. Son 7 municipios que van a elegir convencionales constituyentes, algunas para reformar ya la carta orgánica que tienen y otras por primera vez van a redactar una carta orgánica. Tal vez para empezar, ¿qué significa que un municipio pueda darse una carta orgánica? Y que tenga lo que se denomina su pequeña constitución. Justamente eso, primero es el cumplimiento de un mandato constitucional nacional, porque nuestra Constitución Nacional impone a las provincias que cuando dicten su constitución aseguren la autonomía municipal. Y asegurar la autonomía, la palabra autonomía nosotros la solemos explicar porque de la palabra surge la idea. Autonomía es crear la propia norma, eso significa autonomía. O sea, crear sus propias normas. La Carta Orgánica sería una manera de ejercer plenamente esa autonomía municipal desde el momento en que se dicta su propia ley fundamental que va a regir, ¿no? Los derechos de los ciudadanos municipales, de los que viven en el municipio, como así también la organización del poder dentro de ese municipio. Esencialmente es eso la Carta Orgánica. Reproduce de alguna manera algunos criterios, elementos de la Constitución Nacional, debe respetar la Constitución Nacional, debe respetar los principios sobre los que está fundada la Constitución Nacional Argentina, esencialmente el principio republicano, soberanía del pueblo, principio republicano de gobierno, que ahora voy a tratar de detallar un poco más qué significa, porque es notable cómo, y llama la atención cómo nuestra ciudadanía en general, y sobre todo los jóvenes que salen de la escuela secundaria, carecen de los contenidos mínimos de lo que significa ser ciudadano. Desconocen sus derechos, desconocen cómo está organizado el poder, desconocen los límites que tiene el poder, y esto porque dentro del colegio secundario ni del primario no se enseña nada, pero absolutamente nada. Nosotros, yo tengo contacto con muchos jóvenes y continuamente les pregunto qué aprendieron en el colegio sobre sus derechos, sobre el sistema republicano, sobre la elección de sus representantes, y nada, directamente no nos dieron nada, apenas nos enseñaron el preámbulo. Es la respuesta del 80% de los jóvenes. Entonces esto es un llamado de atención también, porque... Y además también desde arriba, digamos, ¿no? Desde los que están gobernando, tal vez las señales que vienen. Por ejemplo, decía el bloque anterior el representante de la CGT, en las últimas elecciones están disputándose las minorías siempre, ¿no? Esa interpretación amañada de la Constitución provincial, forzando siempre. ¿Y cómo explicás eso a un chico que está en el secundario? ¿Cómo explicás estas formas de interpretar y de ejercer el poder que tienen también los que están gobernando? Y explicarle también a la gente que en qué se basa hoy una ley, en qué ley, la 257, y que de ahí vamos a la Carta Orgánica. Bueno, los municipios, primero y principal, nuestra Constitución provincial establece la posibilidad de que los municipios de primera categoría, los que están con más de una cantidad de más de 10.000 habitantes, esos se puedan dictar su propia Carta Orgánica. Obviamente a través de un procedimiento que se convoca a elecciones de los convencionales, en este caso constituyentes de la Carta Orgánica, y se convoca para que se elija, para que el pueblo del municipio elija a las personas que van a dictar la Carta Orgánica. Los otros municipios, los de segunda y de tercera, que tienen menos de 10.000 habitantes, se rigen por una ley, la antigua 257, que establece, bueno, justamente lo que decía, los mecanismos de elección de intendentes, los mecanismos de elección y de formación de los consejos deliberantes,
cómo funciona el régimen con el personal administrativo de los municipios, las relaciones con los ciudadanos. Esta ley hace las veces de cubrir los casos en los que no haya carta orgánica y rige a todos los municipios que no tengan su propia carta orgánica. Y acá viene un poco lo interesante de la cuestión de la carta orgánica. ¿Qué pueden hacer o qué deberían hacer los municipios que van a dictar su carta orgánica o la van a modificar? No cometer el mismo error que se cometió en Posadas, ¿no? Una de las cosas peculiares que sucedió, cuando se habla de la limitación, es decir, la periodicidad de los cargos, que es un carácter propio de la República, nuestra Constitución provincial debe ajustarse a ese carácter propio de República, periodicidad de los cargos públicos, y así como nuestra Constitución provincial lo debe hacer, también lo deben hacer las cartas orgánicas. Esto significa que necesariamente debe limitarse los mandatos de los cargos públicos. No más 20 años. No más de un periodo máximo, como lo reconoce nuestra Constitución nacional al presidente, que es el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Ejecutivo municipal, el intendente no podría ser electo por más de una vez, porque si no estaría vulnerando este principio republicano de periodicidad de los cargos públicos. Decía la peculiaridad en Posadas, los concejales no pueden renovar más de una vez el cargo, no pueden ser reelectos. En cambio, el intendente puede ser reelecto indefinidamente, porque la norma de la Carta Orgánica Municipal de Posadas no le pone límite. Esto no significa que no tenga límites. Lo que significa es que la Carta Orgánica de Posadas va en contra de la Constitución Nacional. Otra de las cuestiones que también recordaban con respecto a Posadas, que es la última reforma que recordamos, ¿no? Además, los que vivimos acá, que fue en el 2010, es esta cesión de autonomía, y ahí el Servicio Integrado de Transporte es un ejemplo, digamos, ¿no? Porque se esperaba que pudiera recuperar los consejos deliberantes de estos tres municipios, Garupá, Candelaria y Posadas, autonomía, y eso no ocurrió, en una también bastante polémica sesión. Sí, esa es la que terminó con la convención constituyente de la Carta Orgánica de Posadas. Bueno, eso es avanzar sobre la autonomía de los demás municipios y es violar la Constitución Nacional, violar la Constitución Provincial, que también asegura la autonomía de los municipios. Hay artículos dentro de nuestra Constitución, desde el 161 de la Constitución Provincial, que de alguna manera organizan el régimen municipal y hablan de estas tres clases de municipios, y sobre todo remarcan esta idea de autonomía municipal, donde cada municipio se puede dictar su propia carta orgánica, siempre y cuando tenga un requisito mínimo de cantidad de habitantes. Pero vuelvo al tema de que la ciudadanía lamentablemente no está preparada para este debate. Esto no significa que no haya que darlo, tal vez sea la oportunidad de transmitir conocimientos a la ciudadanía. Ahora, ¿habrá tiempo para que se dé el debate? Más que tiempo hay, lo que no sé si hay interés de que la gente sepa lo que está haciendo. Porque en realidad muchos no saben. Yo creo que hay localidades donde se van a elegir a constituyentes que conformen la Carta Orgánica que ni lo saben todavía. Pero imaginemos esto, ¿qué pasa con la ley de lemas? ¿Qué van a hacer los constituyentes, la Carta Orgánica, respecto de la elección del intendente, si van a seguir o no esta idea nefasta de la ley de lemas? ¿Por qué digo nefasta? Porque llega al poder alguien, en El Dorado, por ejemplo, una persona con menos votos que otro de un partido de la minoría, llega al poder con mucho menos votos. Esto viola también la Constitución Nacional, viola también la Constitución Provincial cuando dice que se es intendente por simple pluralidad de sufragio, es decir, quien más votos tiene personalmente llega a la intendencia. La ley de lemas viola esto que dice la Constitución Provincial y viola este sistema de representación o representativo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué van a hacer los convencionales? Porque estarían dentro de las facultades, es decir, en este municipio no se aplica la ley de lemas, esa ley de lemas viola la Constitución Provincial
y viola la Constitución Nacional. Nosotros no la aplicamos, generaría un revuelo a nivel provincial, pero sería muy interesante para que posteriormente la justicia decida sobre qué norma tiene supremacía sobre cuál, porque hoy el sistema misionero permite, el sistema electoral misionero permite que una ley electoral de inferior jerarquía se aplique en contra de lo que establece la Constitución provincial y la Constitución nacional. Estamos a 2 meses de esa elección. Esto que dice Pepe no está en la agenda. No está en la agenda. No es parte de la discusión, no fue parte ni siquiera del oficialismo. Lo ponemos hoy nosotros, lo planteamos nosotros hoy y vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Me parece que es importante que la sociedad se vaya interiorizando de estas cosas. Sí, que conozca qué derechos tiene, porque fíjense que nuestra Constitución provincial permite el derecho de revocatoria. Se puede, entre comillas, tumbar un intendente que se porta mal, que hace mal su tarea, que no cumple sus obligaciones, que no va a trabajar, que tiene doble cargo. ¿Cuántos intendentes son directores de escuela y además son intendentes? En un tiempo que no pueden cumplir ninguna de las dos funciones correctamente, y sin embargo los pueblos se callan la boca. Son motivos directos para poder remover a un intendente de una localidad que vulnera esta incompatibilidad que tiene en el cargo, porque se puede ser docente, lo que no se puede ser es directivo de una institución y a su vez intendente. Y un montón de detalles que la ciudadanía tiene que empezar a conocer. Yo digo, lo más importante es conocer sus derechos, ¿no? Esos derechos que dicen que si que mi voto vale un voto y que la suma de los votos es la que da el poder al representante y no la suma de los votos de otro candidato que por integrar el mismo partido lleva sus votitos y los junta con a quien no votó. Esto es lo que de alguna manera hay que empezar a conversar, y creo que aquellos que tengan la responsabilidad o lleguen a la convención constituyente deben asesorarse en sus partidos con sus letrados. Los municipios deben aprovechar la oportunidad, los directores de escuela deben aprovechar la oportunidad para transmitir formación cívica a los alumnos que no la tienen, y obviamente no la tienen los alumnos hoy que hay una posibilidad de acceso a la educación mucho mayor que antes. Imaginémonos cómo son sus padres respecto a la formación cívica o ciudadana que en general no se recibe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir charlando, seguramente te vamos a volver a convocar si tenés posibilidades para estar con nosotros, porque la verdad, como siempre, yo sé, porque la verdad que tenemos muchas cosas que aprender. Y este es un tema, yo digo, abrir una mesa un poco más grande, donde también pueda estar un director de escuela, donde también pueda estar un joven. Yo digo, hacer una tribuna con jóvenes antes del mes de octubre, donde puedas estar vos y otra gente más que nos ayuden y que los jóvenes vayan preguntando para que puedan aprender un poco más. Gracias por venir. A ustedes, gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias.